Chicos, damos inicio. Tema número 8, equilibrio en cuerpos suspendidos. Las indicaciones las tienen ya en sus documentos PDF y les recuerdo no solamente mirar la clase, sino también hacer el resumen en el cuaderno, desarrollar los ejercicios según las explicaciones y recordar que después de terminada la clase debemos ir a Chamilo a dar nuestra práctica. La práctica va a estar disponible desde las 2 de la tarde del día de hoy hasta mañana a medianoche. Bien, ya nosotros hemos trabajado con diagramas de cuerpo libre, hemos hablado acerca del funcionamiento de las poleas, hemos hablado acerca de las fuerzas de tensión en cables y cuerdas, y entonces vamos el día de hoy con ejercicios relacionados con el tema. Voluntario, por favor, me lea el enunciado del problema. Yo, profesor. Te escucho, Rosa. Calcula F para el equilibrio de los cuerpos si la masa en A es igual a 4 kilogramos y la masa en B es igual a 6 kilogramos. Ya, muy La bien. gravedad va a ser igual a 10 metros por segundo cuadrado. Perfecto. Ok. Sugerencia. ¿Por dónde debemos comenzar acá? Ya primero el peso de Correcto. los glúteos. Debemos conocer el peso, ¿cierto? Correcto. Entonces el peso de la masa A la obtenemos multiplicando la masa por la gravedad, en este caso 40 newton. Y el peso de la masa B, multiplicamos la masa de 6 kilogramos por la gravedad y eso me arroja 60 newton. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, mi amigo Andri. Andri, por favor, habilite su micrófono. Ya. Tenemos los dos pesos de los dos cuerpos sujetos a la polea. ¿Qué debemos hacer ahora aquí? ¿Cómo, profesor? ¿Cuál es el siguiente paso, Andri? Ya determinamos los pesos en ambos cuerpos. ¿Qué debemos hacer ahora? Calcular la fuerza, profesor. ¿La fuerza cuál? La fuerza F que está. Ah, ya. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo sumamos la fuerza F más el peso, más la fuerza que está creciendo el peso de A, más ¿Cuál es la condición del ejercicio, Andri? que los cuerpos deben estar en un equilibrio. Deben estar en equilibrio, correcto. Entonces, Por lo tanto, la fuerza que ejerce el peso A más la fuerza que está en F debe ser igual a el peso que hay en B. correcto, pero para llegar a eso debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Ese es el primer paso que debemos seguir luego de determinar el peso de cada uno de los cuerpos. Entonces, analizando el cuerpo B, quisiera por favor prestar en atención, estamos analizando este cuerpo. Tenemos ya el peso en B, ya lo tenemos ahí indicado en el diagrama. Y la tensión en la cuerda, que ya sabemos, la tensión en la cuerda la vamos a representar acá. Entonces la ecuación me queda expresada de qué manera. El peso en B es igual a la tensión. Eso es lo que me queda en la primera ecuación. Por lo tanto, la tensión en la cuerda va a ser de 60 newton. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Ok, asumo que el silencio es porque no hay ninguna pregunta. El siguiente paso, ¿cuál es? Desarrollar el diagrama de cuerpo libre para el objeto o el cuerpo A. En este caso, este que tenemos aquí. Como ya sabemos, por tratarse de la misma cuerda, acá tengo la misma tensión. Que ya habíamos dicho, la tensión era ¿de cuánto? De 60 newton, ¿cierto? Entonces planteamos las ecuaciones. El peso en A, siempre apuntando hacia abajo, recordemos, y la fuerza F que también apunta hacia abajo. Y la tensión en la cuerda, que como ya sabemos, está indicada en esta porción de la cuerda. Por lo tanto, planteamos ahora la ecuación.
El peso en A más la fuerza va a ser igual a la tensión. Por lo tanto, la fuerza que debo calcular es la tensión menos 40 newton, que es el peso en A. La tensión, ya sabemos, es 60 newton. Por lo tanto, simplemente hacemos la resta de 60 menos 40. Me arroja como resultado que la fuerza es de 20 newton. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí. A ver, Darien, active su micrófono, por favor. Dígame si entendió lo que hemos explicado hasta ahora. Sí, profesor. ¿Seguro? Sí. Ok, perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Usted mismo, Darien, descríbame, por favor, léame el enunciado. Calcula el valor de T si M es igual a 20 kilogramos. Ya, muy bien. Y ahora, Darien, ¿por dónde comenzamos? Sí, profesor. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos multiplicarlo. Eso no me dice nada. Yo le acepto eso a un niño en primero o segundo grado, pero a un estudiante de segundo nivel no. ¿Cómo eso de multiplicarlo? Sea más específico. Hallar su peso. Hallar su peso. Muy bien, Reinaldo. Vamos a hallar el peso porque aquí me están dando es la masa. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es determinar el peso de ese cuerpo. ¿Cuánto vale el peso de ese cuerpo? 200 newton. Recordemos, por favor, que masa y peso son conceptos distintos, ¿eh? No vayamos a confundir. Masa es una cosa, peso es una fuerza. Masa es un escalar, el peso es un vector. Por favor, no se olvide eso. Bien, ahora el siguiente paso es plantear el diagrama de cuerpo libre. Pregunta para todos. ¿Cuántas fuerzas me están interviniendo acá? ¿Ves? No, no son tres. Tensión y el peso. 2, La tensión y el peso, ¿verdad? ¿Cuántas tensiones tenemos allí? 4. 4. 4 tensiones. 4 tensiones, bueno, están todos aplazados. No hay 4 tensiones, hay 5. 5. ¿por qué? 5. ¿Cuántas cuerdas veo? Veo 5 Cuatro. cuerdas, 5 tensiones. Solo que esta cuerda es una sola. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero acá en esta polea tengo otra cuerda que en este momento no estamos considerando. Porque la pregunta es referente a la tensión en esta cuerda. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? El peso apuntando hacia abajo. Recordemos que es la fuerza más fácil, la primera que debemos graficar. Y luego vamos a tener 4 tensiones, que son las que tengo acá indicadas. Puedo cambiarlo por 4 por la tensión. Por lo tanto, cuando yo voy ahora a plantear mi ecuación, decimos que el peso, que ya sabemos que son 200 newton, ya lo calculamos, el peso es igual a 4 veces la tensión. Por lo tanto, la tensión será el peso dividido entre 4. En este momento, esas respuestas son 50 newton. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Sí, profe. Ok, si entendemos, ahora yo pregunto, ¿cuál sería la tensión en esta cuerda? 50, nene. No, 50. no. 50 es aquí, 40. es aquí, es aquí. 200. 100. 200. Bien. 100 por qué? 100 newton. Adriana, ¿100 por qué? 100 porque él está sostenida por 3 cuerdas, la del medio y las 2 del costado, y pues las 2 del costado suman 100 y 200 menos 100. Si está en equilibrio, obviamente, esta tensión, que la podríamos llamar tensión A, para diferenciarla, esta tensión es igual a estas dos sumadas, ¿sí o no? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ah, bueno. Entonces, ¿se entiende el ejercicio? Pregunto, ¿se entendió el ejercicio? Sí, profesor. Ok, perfecto. Vamos entonces al siguiente.
Mi amigo David, ¿me lee por favor el enunciado? Ok. Sí, profesor. ¿David o Dario? David. Allá. Calcula el módulo de la fuerza de reacción normal en el punto A, el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda de la figura mostrada, el de 160 newtons. Ya, muy bien. ¿Cuál sería el primer paso acá? El primer paso, jóvenes, es elaborar el diagrama de cuerpo libre. Por ahí debemos iniciar. Entonces comenzamos graficando las fuerzas que están interviniendo en el ejercicio. El peso, recordemos, la fuerza más fácil de graficar es la primera que identificamos. Luego tenemos la tensión. La tensión en la cuerda, en este caso acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos acá la tensión de la cuerda y aquí la hemos graficado. Bien. Entonces, esa tensión va a tener dos componentes. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí a mi amiga Evelyn, que está calladita hoy. A ver, Evelyn, abre tu micrófono. Profesor, Ajá. Evelyn, una pregunta. Yo acabo de decir que esta tensión tiene dos componentes. ¿Me puede decir usted por qué? por, por el peso y No. A ver, mi amigo Jean Paul, te active su sonido, por favor. Jean Paul. Profe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. A ver, Jean Paul, yo acabo de decir que la tensión tiene dos componentes. ¿Por qué he dicho yo eso? Porque me repite la pregunta, por favor. ¿Por qué yo he dicho que la tensión de esta cuerda tiene dos componentes? No sé, profe, me olvidé. Ya, qué bien. Tenemos amnesia, ¿no? Ya. Perdón. A ver, mi amigo Juan, abra su micrófono, por favor. Hola, profe. Amigo Juan, dígame por qué yo he dicho que esta tensión de la cuerda tiene dos componentes. Porque afecta ¿cómo se llama? En los componentes de Y y X, o sea, en el eje vertical y en el eje horizontal. Tibio, gracias de todas maneras por tu participación. A ver, prestemos atención, jóvenes, por favor. Todo vector tiene componentes horizontales y verticales. Solamente que cuando un vector es totalmente vertical, como en el caso del peso, solo tiene una componente vertical, que en este caso es la componente en Y. Pero en el caso que nos ocupa de la tensión en esta cuerda, este vector no se encuentra ni vertical ni horizontal. De hecho, forma un cierto ángulo que en este caso es de 30 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por estar asociado a ese ángulo, yo tengo que esa tensión refleja una componente vertical y al mismo tiempo refleja una componente horizontal. Eso me trae como consecuencia que al yo empezar a hacer mi planteamiento y sigo con la gráfica de mis fuerzas, me voy a dar cuenta que esta tensión necesariamente yo debo descomponerla en horizontal y en vertical para hacer el planteamiento de mis ecuaciones. Porque si solo considero la tensión tal como me la muestra el ejercicio, no estoy en capacidad de resolverlo. Entonces, una vez que yo he identificado cada una de las fuerzas que están interviniendo en el ejercicio y al mismo tiempo he identificado que esa tensión tiene una componente vertical y otra horizontal, procedo al planteamiento de mis ecuaciones. Planteamos las ecuaciones por eje. En el eje horizontal, pregunta para todos, por favor, a ver, libre intervención. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje horizontal?
Vamos, jóvenes, que el tiempo corre. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje horizontal? Tenemos a la normal La fuerza normal y la Normal, tensión. Ah, tensión. la fuerza normal Fuerza de tensión. y la tensión, ¿en qué eje? Por No. supuesto, ¿en qué en eje? eje Y, en eje X, perdón. En eje X. Tensión en Ya el se eje X. confundió. Voy a ir a su casa con las 3 puntas, ¿eh? Casa por casa voy a ir. Entonces, en el eje horizontal o en el eje X, la fuerza normal es igual a la tensión por el seno de 30 grados. Eso viene, recordemos, por la condición de equilibrio. Por eso igualo las fuerzas. Repito, hago esta igualdad porque partimos de la base de que el cuerpo está en equilibrio. Por eso digo que la normal va a ser igual a la tensión en el eje X. Por eso establezco esa igualdad. ¿Ya? A ver, vamos a borrar acá. Bien, entonces, conociendo esto, en el eje Y, ¿cuáles son mis fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y, jóvenes? El peso. El peso. Y tensión. El peso y la tensión. El peso y la tensión en el eje vertical, ¿sí o no? Sí. Aquí más claro que esto me lo puedo dibujar. La tensión en Y y el peso son las dos fuerzas que tengo en el eje vertical. Entonces, planteo mi ecuación y digo que el peso va a ser igual a la tensión multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ok. No. Despejamos entonces la tensión. Vamos a despejar la tensión de esta ecuación, ¿eh? Vamos a despejar la tensión en esta ecuación. Entonces, ¿cuánto sería la tensión ahí? ¿Cómo me queda la tensión despejada aquí? Es igual a peso sobre coseno de 30. El peso dividido entre el coseno de 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 30 grados, jóvenes? ¿Raíz de 3? Raíz de 3 sobre 2. Ahí lo Raíz de tenemos. 3 medios. Ajá, correcto. Entonces acá, haciendo las operaciones matemáticas, la tensión me va a quedar expresada como 320 raíz de 3 sobre raíz de 3. Ahora vamos con el eje X. Y en el eje X vamos a calcular la normal. Aquí ya sabíamos que la normal era igual a la tensión por el seno de 30. Lo habíamos planteado en mi ecuación anterior. Entonces aquí simplemente voy a despejar. Y me queda que la normal, la fuerza normal, que es la pregunta del ejercicio, va a ser igual a 160 raíz de 3 sobre 3. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro lo que acabamos de hacer? ¿Por qué la tensión es el peso sobre coseno de 30? ¿Por qué la tensión es el peso sobre coseno? Ujú. A ver, Adriana, ¿qué dice acá? Es porque lo iguala. Hemos dicho que en el eje vertical, ¿cuáles fuerzas tengo presentes? Ya. Y si son... Y eso, si está claro, en eso tiene que equilibrio, ser igual a 0, por eso es que son iguales. son iguales porque están en equilibrio. ¿Se entiende? Por eso digo que son iguales, porque hay equilibrio. Y a partir de esta igualdad, despejo el valor de la tensión. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Vamos al siguiente entonces. Profesor, Ajá. entonces, si no hubiera equilibrio en ninguno de estos ejercicios, las fórmulas serían diferentes, ¿no? Al momento de plantear las fórmulas, la condición que podrían darnos, por ejemplo, es que hay un cierto movimiento con una cierta aceleración, habría una fuerza resultante. Pero esos ejercicios son de dinámica, estamos en estática. ¿Ya? Entiendo. Ok, continuamos. Usted mismo, amigo Juan, léame el ejercicio, por favor. Ok, profesor, el peso de la esfera es de 20 newtons
calcular la tensión en la cuerda si el sistema está en equilibrio. Muy bien. Entonces, amigo Juan, respóndame, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es el plano, Hallar la tensión. allá la tensión, pero Ya, conectando. ya he dicho 3 veces qué es lo primero que debemos hacer. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? diagrama. El diagrama de cuerpo libre. Ajá, Santo Cristo. Ok. Al hacer el diagrama comenzamos a graficar la fuerza. Ajá. Comenzamos a graficar las fuerzas que intervienen acá. ¿Cuál es la primera de ellas, la más fácil de graficar? Peso. Ah, peso y la fuerza pero más díganlo fuerte, pues, porque les da miedo de, dicen murmurado ahí casi que entre dientes. Peso, el peso es lo primero que debemos graficar. Aquí lo tenemos, apuntando siempre hacia abajo. ¿Cuál es la siguiente fuerza que voy a graficar? Tensión. La tensión, ¿verdad? Porque es la cuerda, ¿cierto? Ahí la tenemos. Y recordemos que tiene un ángulo asociado de 37 grados, ¿eh? No se nos olvide. Por tener un ángulo asociado, esa tensión tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal. Estamos observando el dibujo, ¿verdad? ¿Se observa el dibujo, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, en el eje horizontal, la tensión es T por seno de 37. Y en el eje vertical, la tensión es T por el coseno de 37. ¿Cuál es la última fuerza que me falta graficar acá? La fuerza normal. La fuerza normal, es correcto, Normal. la fuerza normal. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuántas fuerzas tengo en mi eje horizontal? Normal. Dos, ¿cuáles son? Tensión y normal. La normal y La tensión en X y la normal, muy bien. Y en el eje vertical, ¿cuáles son las fuerzas? Tensión y peso. El peso y la tensión. La tensión en el eje Y y el peso, ahí tenemos. Entonces ahora, ¿cómo sería? En el eje, vamos a plantear nuestras ecuaciones en el eje horizontal. ¿Qué me está diciendo mis ecuaciones en el eje horizontal? ¿Qué me dice la ecuación, jóvenes, por favor? Que la normal es igual a la tensión en La normal es igual a la tensión en X o tensión por el seno de 37. ¿Lo estamos viendo? ¿Y qué me dice mi ecuación en el eje vertical? que el peso es igual a la tensión por coseno de 30. Correcto, que el peso es igual a la tensión por el coseno de 37 grados. Ahí lo tenemos. Ya tenemos las ecuaciones planteadas. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Despejamos la tensión en el eje vertical. En el eje vertical despejamos la tensión y ahí obtenemos que la tensión es el peso dividido entre el coseno de 37 grados. O sea, el peso que eran 20 newton, recordemos, el peso eran 20 newton y el coseno de 37 grados es 4/5. Estamos mirando, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto me da como resultado que la tensión es 25 newton. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí. Ok. ¿Qué es lo difícil aquí? Primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Luego identificar las fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen en el ejercicio? Y tomar en cuenta que si alguna de esas fuerzas está oblicua, inclinada en alguno de los cuadrantes, yo debo reflejar esa fuerza en el eje vertical y en el eje horizontal. Eso es lo difícil, identificar cómo se están comportando las fuerzas. Por eso estamos haciendo esta clase el día de hoy. A ver, mi amigo Kenzie, léame el ejercicio, por favor. Ya. Calcula la deformación del resorte si el sistema se encuentra en equilibrio. W igual a 50 newton y la constante elástica del resorte es 100 newton por metro. Ajá. ¿Y qué debo entender yo por deformación? ¿Le va a salir una joroba? ¿Qué debo entender? La pregunta es para todos, jóvenes. ¿Qué debo entender yo por deformación en el resorte?
Le va a salir una Que joroba. está ¿Lo inclinado. estira? Que está Que ya inclinado. está al grado. Ah, ¿el que se incline cambia de alguna manera la forma del resorte? Sí. No. No, 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 no. ¿Qué puede cambiar la forma del resorte? Que se comprima o que se estire, como dijeron por ahí dos de las compañeras. En este se caso, estire. Comprima. en este caso, el resorte se comprime o se expande. Ande. Se expande. Se expande, ¿verdad? expande. Ok, perfecto. Por efecto de este cuerpo que tenemos acá, la fuerza se va, el resorte, perdón, va a sufrir un estiramiento, ¿eh? Por efecto del peso que tenemos allí. Muy bien. A ver, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Diagrama. Nuestro diagrama. El diagrama de cuerpo libre. Gracias a Dios, señor. No todo está perdido. A ver. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Observen que estoy dibujando el eje cartesiano acá inclinado para representar cada una de mis fuerzas. Observen, por favor. Ya van a ver por qué hago esto. ¿Cuáles son las fuerzas que voy a identificar? ¿Cuál es la primera fuerza que debo identificar? El peso. El peso, muy bien. ¿Cuál es la otra fuerza que voy a identificar rápidamente? Normal. La Normal. fuerza normal. Resorte. Y finalmente la fuerza del resorte. La- ¿Cuántas fuerzas tengo acá? Tengo 3 fuerzas, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces ahora, esas 3 fuerzas, observen si los dibujo por favor. Estas 3 fuerzas las voy a llevar a mi diagrama de cuerpo libre ya bien ubicado. Y quedan de esta manera. ¿Estamos observando? En este caso, hay una sola fuerza que no está en ninguno de los ejes. ¿Cuál de ellas es? La tensión. Tensión. No, aquí no hay tensión. Aquí hay La fuerza del horizontal. peso. La Sí. del peso. El Sí. peso es la única fuerza que no está ni horizontal ni vertical. ¿Por qué? Porque si yo grafico de frente en mi eje vertical y horizontal, como tal y como está acá, me van a quedar 2 fuerzas desplazadas. En cambio, si yo coloco mi plano cartesiano sobre el plano inclinado, tengo solo una fuerza que está lejos de ser horizontal o vertical. Ella está desplazada, está oblicua, ¿ya? Entonces, en este punto, recordemos, ese peso ahora tiene una componente horizontal y al mismo tiempo tiene una componente vertical. Lo estamos mirando, ¿verdad? Díganme que yo me tomo el tiempo de hacer estos dibujitos y ustedes los están mirando, porque si no voy a ir a su casa con las 3 puntas, ¿no? Ajá. Tenemos el peso horizontal. No se preocupe, profesor, estamos atentos. Eso espero, más le vale. A ver, entonces, procedemos ahora a plantear nuestras ecuaciones. Planteando las ecuaciones por eje, comenzamos por el eje horizontal. Pregunta para todos, ¿qué fuerzas tengo en el eje horizontal? El peso y la fricción. Resorte normal. El peso en Fuerza X normal. y la fuerza del resorte, ¿sí o no? El resorte. Ahí lo Sí. tenemos. Tenemos 2 fuerzas, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, en el eje X, la fuerza del resorte va a ser igual al peso multiplicado por el seno de 37. Estamos leyendo, ¿verdad? En el eje Y, ¿cuáles fuerzas tengo? ¿Qué fuerzas tengo en el eje vertical? Normal. La La normal fuerza y el normal. peso por el coseno de Y peso. 37. La El peso por el el coseno de peso. 37. Muy bien, qué bien. Por lo menos están mirando, qué bueno. Ok. Entonces ya planteé mis ecuaciones. Ya tengo el planteamiento de mis ecuaciones. Ahora despejamos la fuerza en el resorte. ¿Ya? Para hacer eso voy a tomar la ecuación planteada en el eje X. Aquí está, esta ecuación. Vamos a despejar la fuerza en el resorte. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la fuerza en el resorte va a ser igual al peso multiplicado por el seno de 37. Pregunto, ¿conocemos el peso? Sí. Sí lo conocemos. Sí. ¿Conocemos el seno de 37 grados? También. Sí, porque es Sí. un ángulo Sí. notable. Veríamos. Entonces sería 50 newton por 3/5, que es el seno de 37. Por lo tanto, la fuerza del resorte, o la fuerza que está experimentando el resorte, es de 30 newton. Pregunto, ¿ya terminamos? No. ¿O sí? No. ¿Qué me están preguntando? La deformación. Me están preguntando cuánto se deformó. Correcto. Entonces, hemos encontrado la fuerza en el resorte, efectivamente. Ya sabemos que el resorte se le está aplicando una fuerza de 30 newton, pero todavía no hemos respondido qué tanto se estiró el resorte.
Para responder eso, vamos con la ley de Hooke, que ya también la hemos visto en clases anteriores. La ley de Hooke me dice que la fuerza aplicada a un resorte es el producto de la deformación, es decir, de qué tanto se estira o se encoge, multiplicado por K, que es una constante del resorte. Pregunto, en este momento, K, ¿cuánto nos vale? Mil ¿Mil qué? ¿Mil lucas? newtons. Mil Mil newtons newton por sobre metro. Newton por metro. 1000 newton por metro, correcto. Entonces tengo el valor de K y tengo el valor de la fuerza que ya sacamos, ya dijimos. El valor de esa fuerza nos dio 30 newton. Entonces calculamos la deformación dividiendo la fuerza de 30 newton entre los 1000 newton metros, que es la constante K. Esta división me arroja como resultado 0,03 metros, o lo que es lo mismo, 3 centímetros. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Seguro? Ok, qué bueno.